amén. Gracias. Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite disfrutar en su presencia. Dice la palabra de Dios: no te apures a irte de la presencia del Rey. No te apures a irte de la presencia del Señor. No existe mejor lugar que ese. Ahí es donde entendemos todas las cosas. Ahí es donde tenemos claridad. Ahí es donde realmente podemos estar seguros pese a todo lo que nos rodea. Nunca te apures a irte de la presencia del Señor. Amén. Voy a invitar a que pueda estar abriendo la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ruth 2, 12. Y antes vamos a hablar un poquito. La escuchaba Gaby, y de acá a muy poco tiempo nos estamos yendo para Mozambique, todos juntos como iglesia. ¿Y qué es decir todos juntos? Mire, la iglesia, y cuando yo digo iglesia no digo la congregación local, digo la iglesia en general, tiene un mal que a veces es peor que la mala intención, que a veces es peor que la ignorancia o que la equivocación, y es la indiferencia. Cuando me llegan a veces mensajes, y eso lo hablamos el día jueves, de cristianos que son perseguidos afuera, y las dificultades que hay afuera, y nos ponemos a orar, a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo parte de esta realidad. Cada vez que nosotros viajamos, no corremos un peligro diferente al que muchos corren, pero muchas veces somos indiferentes a esto, y es algo que lo tenemos que incorporar, no mirar como una actividad que se hace, sino como algo que realmente es fundamental. Dentro de la visión del reino de Dios, la extensión de ser luz hasta lo último de la tierra, es algo más que una promesa que Dios te da a vos como individuo. A veces vos abrís la palabra y vos decís: el Señor me va a usar y me va a llevar hasta lo último de la tierra. No sé si vas a ir vos hasta lo último de la tierra, pero sí capaz que vas a ser parte de un equipo o parte de una iglesia que sí va a llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Entonces a veces ese tipo de interpretaciones nos lleva un poquito a la indiferencia y no nos damos cuenta de aquello a lo cual Dios nos está llevando. Realmente en el plano divino estamos haciendo algo grande a los ojos de Dios. Y es muy importante que cada uno de ustedes entienda que mientras está en el cuerpo de Cristo, en este cuerpo de Cristo local, usted es parte de todo esto, porque no es una visión que Dios me la haya dado a mí como individuo, sino que es una visión que está derramada en el cuerpo de Cristo para que cada miembro tome parte de eso. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, hay gente del equipo que va a estar viajando, que está acá, aliéntelo, hable con él, junte un chocolatito, junte una cremita para el misionero. Todo eso no le va a salvar la vida a nadie, no vas a resolver una situación, pero sí va a hacer que juntos seamos parte de algo tan importante como lo que estamos viviendo. Recuerden, uno de los peores males que hay en la iglesia es la indiferencia. No sea parte de eso. Amén. Venimos hablando acerca de la relación que hay entre la consistencia y los resultados. Por supuesto que siempre nosotros queremos resultados, pero sí es importante que podamos entender la relación que hay entre los resultados y la consistencia de la vida espiritual. Muchas veces, como dijimos anteriormente, nos frustramos porque los resultados que nosotros queremos no están presentes. Y nos es más fácil ver lo que nos falta que hacer muchas veces una autorreflexión de cómo estamos nosotros. Venimos hablando de la mujer de Sarepta, a la cual Eliseo le resucita al hijo,
Y es tan rico ese texto que lo hemos dividido, ¿no es cierto?, en varias partes. Y venimos hablando de las dos primeras. La primera era hacerle una habitación permanente al Señor. Y la segunda era un motivo puro. Y todavía nos faltan dos. Mirá si tenemos para entretenernos con eso. Hacer una habitación permanente a Dios. No conformarte simplemente con una reunión, no conformarte con un sentir. Buscar esa presencia, permanecer en esa presencia, disfrutarla, cautivarla. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que cuando esta mujer va al sepulcro a encontrarlo al Señor, que el Señor le dice, ¿no es cierto?, no me toques. La intención de esta mujer fue retenerlo, no lo quería dejar ir. Él tenía que resucitar, el Espíritu Santo tenía que descender, pero la devoción de esta mujer a Cristo era retenerlo, no lo quería dejar ir. Hay veces que en mi tiempo de devoción puedo sentir esa visitación especial del Espíritu Santo y realmente no me quiero mover de ahí. Y a veces, no, tengo cosas para no, me quiero quedar acá, no quiero. Después uno entra, ¿no es cierto?, en el diario andar. Pero realmente eso es lo que a nosotros nos da un motivo puro. Cada uno de nosotros tenemos motivos diversos, y algunos motivos hasta religiosos, buenos. Pero es el motivo puro cuando realmente lo más importante de nuestra vida, lo que llena nuestra vida, ni siquiera son las cosas de Dios. Es Dios por lo que Él es Cristo por lo que Él es. Eso hace que todas las cosas que hagamos sean puras en su motivo. Eso tiene que ser tu satisfacción. Y por supuesto hacer la obra de Dios. Pero el motivo más puro de todo tiene que ser la razón de tu vida, tiene que ser Cristo como tu todo. Amén. Vamos a hablar entonces también de otra mujer, que no es necesariamente la mujer que hablamos los jueves. Tenemos una mujer para hablar los jueves y tenemos otra mujer para hablar los sábados. Entonces vamos a hablar un poquito de Ruth, pero no solamente de Ruth, también de otras mujeres que están con Ruth. Pero yo le voy a leer un versículo y la historia se la voy a contar para que no se haga tan larga. Y dice la palabra de Dios en Ruth 2:12. Esta palabra realmente me perforó. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Un texto tan corto y con tanta riqueza. Un texto que me habla de recompensa, de remuneración, de una obra, pero de una actitud. Fuiste o te refugiaste bajo las alas del Señor. Todo esto de alguna manera está conectado con este tema que venimos hablando acerca de consistencia y resultado. Pero a mí me gustaría que vos pudieras ubicarte un poquitito en la historia para poder entender quién y por qué menciona esta palabra tan preciosa sobre la vida de esta mujer. Antes de hablar de Ruth, tenemos que hablar de la suegra de Ruth, que era Noemí. Noemí era una mujer que vivía en Belén con un hombre que se llamaba Abimelech. Belén quiere decir casa de pan. Casa de pan. Y mire la ironía. ¿Sabe qué pasa en la casa de pan? No me diga hay pan. ¿Sabe qué pasa en la casa de pan? Todo lo contrario. Empieza a haber hambre. En Belén, en el lugar de Dios, en la tierra de Dios, comienza a haber necesidad, comienza a haber hambre. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Cuando en aquellas cosas que sabemos que son de Dios, empiezan a pasar de manera diferente a lo que nosotros esperamos. ¿Qué ocurre con nosotros? Y acontecen los temores, las dudas. Bueno, pero es siempre lo mismo, pero no es tan así. Y nunca el Señor ha dicho que en todos sus planes la aparente contradicción no va a estar presente. Porque de hecho hay un propósito, y ese propósito
es que la fe de cada uno de nosotros sea consolidada. Él sabe cómo probar la vida de cada uno, Él sabe de qué manera tratar esa hermosa escuela del Espíritu Santo que a veces aflige un poquitito, pero tiene como principio que el carácter tuyo y el mío sean formados. Y muchas veces esa aparente contradicción que pareciera, ¿no es cierto?, que se nos mueve todo, es amor de Dios que tiene un propósito definido. Pero es necesario que vos y yo lo sepamos interpretar, porque de lo contrario nos puede pasar lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer, este hombre, cuando ven la necesidad, ¿qué hace? Se van de la casa de pan. ¿Y a dónde se van? A Moab. Aquellos que recuerdan, Moab era un lugar en donde Balaam fue tentado, ¿no es cierto?, a maldecir al pueblo. Las mujeres moabitas habían seducido al pueblo de Dios. Un lugar que no tenía nada que ver con el propósito de Dios para esta mujer. Pero la necesidad hizo que abandonara la casa de pan, el lugar de Dios, y fuera a buscar algún bienestar en otro lugar. Entonces agarró con su esposo, con sus hijos, y se fueron a Moab. Y sus hijos encontraron dos lindas chicas en Moab. Y se casaron con las chicas, lógico. No diga qué lindo, porque no está bien eso. Porque no se tenían que casar con otras mujeres. No tenían que dejar el lugar de Dios. Pero la necesidad, la no dependencia de Dios, la incredulidad, los llevó a buscar completamente otro lugar, otra cosa distinta. ¿Y qué pasó? Murió Abimelech. Y murieron los dos hijos de Noemí. Y ahora Noemí y sus dos nueras eran viudas en una tierra extranjera. Y ser viuda en la cultura de esa época era sinónimo a estar por debajo del nivel de la pobreza y a depender completamente de lo que pudiera ser. Era ser prácticamente indigente, sin esperanza y sin nada. Buscando una solución a su problema, se metieron en un problema. Y oh casualidad, ¿qué pasa ahora? En la casa de pan reciben noticias de que la casa de pan, Belén, está siendo visitada por Dios. Y en el hambre, en la necesidad, el Señor está visitando Belén, la casa del pan. ¿Cuántas veces, iglesia, tomamos determinaciones fuera de la voluntad de Dios para resolver un problema? Y lo único que hacemos con esto es meternos en un problema mayor. Cuando vos le dijiste al Señor, guía mi vida, el Señor lo tomó en serio. Y todo aquello que acontece a la vida de un hijo de Dios está dentro de la soberanía divina y todo ayuda a bien. Todo ayuda bien, no es una resignación. Todo ayuda bien, es una realidad espiritual que desafía nuestra fe, que forma nuestro carácter, que nos da resistencia y que trae consigo el resultado o la bendición de Dios sobre nuestra vida. A veces queremos hacer un trueque sencillo. Oro y el Señor me tiene que responder. Doy plata y el Señor me tiene que dar plata. Eso es meramente natural y humano. Eso es hacer negocios con Dios y Dios no hace negocios con nadie. Porque todo lo que el Señor da a la vida de sus hijos es por gracia divina, por favor inmerecido. Él no necesita tu dinero, Él no necesita hacer negocios con vos. Él lo único que necesita es una respuesta de cada uno de nosotros. Él lo único que quiere es tu corazón, no quiere tu billetera. Entonces, cuando ellos entienden que el Señor está visitando la casa de pan, Noemí dice, yo vuelvo a donde pertenezco. Yo no sé hoy qué es lo que estás viviendo. Yo no sé si en algún momento vos dejaste Belén, dejaste la casa de pan por algún problema. Y queriendo solucionar el problema se hizo peor el asunto. Déjame decirte que el Señor está visitando Belén, que la casa de pan está y está prosperando. Y es para que vos vuelvas al lugar que dejaste. Entonces en ese momento y con la fuerza que tenía Noemí, se levantó y dijo, yo me voy a Belén. Y sus nueras
Ofra y Ruth dijeron, nosotros nos vamos con vos. Es necesario que un hombre, una mujer de Dios, se levante y tome una decisión por Dios para poder influir al entorno en el que vive. Muchas veces nosotros echamos la culpa a nuestro esposo, esposa, hijos, lo que no hacen. Y no nos damos cuenta que ellos están esperando que vos hagas algo, que vos te la juegues por Dios, que vos hagas algo para volver a la casa de pan, y ellos te van a seguir. Pero vos quedate en ese lugar y nadie se va a mover. No esperes que los demás hagan lo que vos tenés que hacer. No pongas responsabilidad en ningún otro. Tomá la responsabilidad que a vos te corresponde y otros te van a seguir. De esa misma manera, Ofra y Ruth siguieron a Noemí. Y la siguieron de una manera inquebrantable hasta que llegaron a un lugar. Un lugar en donde Noemí les dice, bueno, chicas, no sé si está bueno que me sigan, porque a donde yo voy ya no tengo más nada tampoco. De hecho, mi nombre, que era Noemí, que era dichosa, ahora se cambia en el nombre de Mara, que es amargura. Porque perdí todo, perdí mis hijos, perdí absolutamente todo. Lo único que me queda es volver a la tierra donde sé que Dios aprobó, que Dios está. Pero no me queda ninguna otra cosa. Ofra dijo, bueno, yo te amo con todo mi corazón, yo quisiera seguirte, pero está bien, yo me vuelvo para Moab. Ruth dijo, yo te voy a seguir hasta donde sea. Y acá es donde Ruth dice algo muy, muy importante. Tu Dios será mi Dios. Y acá, iglesia, sucede algo a nivel espiritual, que no sucede solamente en esta historia, sucede en la vida de cada uno de nosotros cuando este dicho está presente. Ofra volvió nuevamente a Moab. Ofra buscó la comodidad de Moab, buscó los conocidos. Dijo, bueno, hasta aquí llegamos, ¿qué se le va a hacer? Vuelvo de nuevo, adoraré un poco a los ídolos, pero también estoy con el Señor, pero también estoy con la gente como conocí, estoy en ese área de confort, que bueno, más o menos ahí la voy llevando, ¿no? Sin embargo, Ruth dijo, yo te sigo, no sé a dónde vamos a ir a parar, pero yo te sigo, yo voy con vos, yo voy a la tierra del Señor porque ahora tu Dios es mi Dios. A partir de ese momento pasó algo espiritualmente. A partir de ese momento, Ruth entra en la soberanía de Dios. Cada vez que vos tomás una decisión por Dios, aunque el futuro parezca incierto, todo pasa al control de Dios. Entrás en la soberanía de Dios, entrás en el gobierno del Espíritu Santo y todo lo que ocurre de ahí en adelante es providencia divina porque vos entraste en ese lugar. Ofra fue bajo su responsabilidad nuevamente a Moab, pero Ruth dijo, tu Dios es mi Dios, yo te sigo. Entonces el Señor te dice, a partir de este momento yo estoy en este camino. Yo soy el que va adelante y yo soy el que empieza a dirigir las cosas. 3 mujeres. Una, en el momento de la dificultad, dejó su lugar. Y en el momento de la angustia entiende que no existe mejor lugar que donde estaba antes, donde Dios estaba. La otra que decide la comodidad. Bueno, está todo muy lindo, pero yo, medio incierto, me quedo acá, en lo malo conocido. Pero hay una mujer que dice, tu Dios es mi Dios, y yo voy en pos de él. Cuando llegan a Belén, ellas no tenían qué comer. Eran personas prácticamente indigentes. Y los israelitas, una de las cosas que hacían en los campos, era dejaban cierta parte, ¿no es cierto?, sin cosechar, para que la gente con necesidad pudiera recoger eso, y aún dejaban caer de las gavillas que tenían, y lo que quedaba en el piso no lo podían juntar. Eso era para que lo agarrara la gente que no podía o que estaba en situación de indigencia. Era como una ley social que está en Levítico. Y ella entró en un campo de un hombre llamado Boz y comenzó a recoger lo que se caía para ella
y para Noemí. Este hombre vos, sin conocerlo ella, te vuelvo a repetir, a partir de ese momento ya no es tu responsabilidad. A partir de ese momento Dios tomó el control de las cosas. Este vos era pariente de Noemí, era pariente de Abimelech, el esposo de Noemí que había muerto. No existe casualidad cuando vos decís tu Dios es mi Dios y cuando vas a la casa del pan. Ya no hay más casualidad. Hay gobierno del Espíritu Santo, hay soberanía divina de Jesús, del Mesías. Mirá la recompensa que Dios puede dar a un hombre, a una mujer de Dios, cuando éste va en pos de Él. Muchas veces nosotros no sabemos apreciar lo que Dios hace en nuestras vidas, porque queremos una recompensa temporal de parte de Él. Capaz que muchos bueno, ya está, se me arreglaron los asuntos, listo, se terminó. No, la recompensa va mucho más allá. Tu acto implica algo a nivel eterno que vos no lo vas a ver, pero el día que estés en la presencia de Él, ahí te vas a dar cuenta. Tu acto implicó que a través de tu línea genealógica el Mesías viniera al mundo a salvarte. Tu acto de fe va a implicar cosas que vos ni siquiera te imaginás. No solamente va a redundar en algo temporal que vos necesitas, va a redundar en algo eterno que vos ni te imaginás. Y el día que estés en la presencia de Dios, lo vas a ver. Cuando nosotros con Gaby, desde muy jovencitos, pastoreamos aquella iglesia rural, eran todos pequeños, eran todos chiquitos, y no podíamos ver resultado. Veíamos que le enseñábamos, que ellos estaban con nosotros, eran como 30 chiquitos. Hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, que tienen sus hijos, que algunos ya hasta tienen sus nietos, y ellos, en el Señor, sus hijos, en el Señor, algunos de ellos maestros, predicando la palabra de Dios, y uno nunca se imaginó eso. Uno lo único que veía era chiquitos y había respondido a la dirección que Dios le había dado. Imagínate en África, por ejemplo. Imagínate el día que vos no estés, que yo no esté, y esa base haya formado cientos o miles de jóvenes que estén en los lugares de gobierno, que estén en aldeas, transformando esas aldeas, llevándolas al pie de Cristo, abriendo trabajos, abriendo un montón de oportunidades para un pueblo que no las tiene. Mirá todo lo que es la recompensa de Dios. Es mucho más de que vos te sientas bien. Hay cosas que son de carácter eterno. Y cuando vos respondés a Dios, vos no respondés a un bienestar natural, vos respondés a un propósito eterno. ¿Qué es una recompensa? Es la retribución de algo. Pero a veces nuestros caracteres se desvirtúan con respecto a la interpretación de lo que una recompensa es. En Mar del Plata hubo un caso muy famoso. Yo digo Mar del Plata porque nosotros somos de Mar del Plata. Y fue un hombre que en un cajero automático encontró, qué sé yo, ponele, 10.000 pesos. Y él se encargó de ver en la pantalla quién era el dueño de esos 10.000 pesos y fue a la casa y se lo llevó. ¿Cuál fue la recompensa que obtuvo este hombre? A ver, alguno que adivine, más o menos. 10.000 pesos, quédatelos. ¿Qué otra recompensa? Menos de la cantidad, o más de la cantidad. ¿Sabés cuál fue la recompensa? Ese hombre, al que le devolvieron los 10.000 pesos, era un empresario muy importante de Mar del Plata. Y no le dio plata, le dio dos cosas. Le dio un lugar en su empresa reservado solamente para personas de confianza. O sea que le dio un flor de empleo permanente. Y le dio su confianza de prácticamente ser amigo. Tal vez muchos se hubieran conformado, ¿no?, con esos 10.000 pesos. Que bueno, me quedo o me dan la mitad. Le dio algo mucho más que eso.
porque retribuyó la lealtad de Jehová. Ahora, cuando nosotros hablamos de la recompensa que Dios nos da, tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros creemos que hay merecimiento en las cosas. Y ahí es donde cometemos un error. La vida del Hijo de Dios es una vida de gracia. Nunca vas a empezar vos, siempre empieza Él. Y Él vino a este mundo a darte vida eterna. Cuando estabas en lo peor, cuando estabas en el peor de los pecados, en el peor de tu estado, ahí es donde Él vino a tu vida, ahí es donde Él te lavó, donde Él te perdonó, donde Él te restauró, donde Él te dio una nueva oportunidad, y vos eso no hiciste absolutamente nada para eso, ni lo mereces. Él lo hizo por vos porque Él te ama. Eso no es recompensa, eso es gracia. La recompensa viene sobre lo que vos haces con la gracia divina, sobre tu valoración acerca de esa gracia, no sobre lo que Él hizo. Vos por gracia sos salvo y ya está, pero lo que vos hagas luego con esa gracia divina, de ahí va a depender la recompensa. Muchas veces la persona hace grandes actos en algún momento para recibir grande recompensa de parte de Dios. No sirve. Eso lo hace aquellos que siguen religiones tradicionales. Promesas que no tienen sentido alguno delante de Dios para recibir cosas extras de parte de Dios. Eso no sirve. Pero lo peor de todo es cuando conocemos al Señor y de muy poco o de lo que nos sobra esperamos grandes cosas de parte de Él. Ahora, ¿qué es lo que Él nos da? Él responde al 100% en la vida de cada uno de nosotros según nuestra respuesta a ese amor y a esa gracia divina. Y Él, su respuesta es desproporcionada. ¿Qué quiere decir? Cuando vos respondés por gratitud a ese amor que Dios te dio, no hay límite para todo lo que acontece a tu vida. No es solamente lo que vos querés que Él te dé. Él te bendice integralmente en todas las cosas, y aún en las cosas que tienen carácter eterno, que vos todavía no las conocés. Todo eso es lo que Dios tiene reservado para la vida de cada uno de nosotros, para los que le aman. Tenemos que interpretar de manera correcta la obra. Acá le está diciendo, vos, Jehová recompense tu obra. ¿Qué es una obra espiritual? Volvemos a decir de nuevo, la salvación pertenece a Él. Ahora, ¿cuál es la obra espiritual? La obra espiritual es aquella que nace en el corazón de Dios, no que nace en nuestros criterios, en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos hacer, sino es aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y Dios revela en nuestra vida lo que Él quiere hacer, esa es la obra de Dios. Yo tenía acá una palabra. Grandes, Salmo 111, 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que la quieren. ¿Qué quiere decir esto? No lo que yo quiero hacer, no lo que a mí me parece hacer, lo que Dios quiere. Quien ama realmente al Señor no busca lo suyo, busca lo que Él quiere, porque sabe que en lo que Él quiere está cubierto. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. El Señor sabe que cuando vos buscas sus obras, cuando son buscadas por vos, el motivo es puro, el motivo es correcto, y la dádiva es abundante. Él nunca te va a dar de manera proporcional.
Una respuesta tuya de fe al amor de Él va a abrir un tesoro en los cielos para tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Pero un egoísmo que quiere arrancar para sí mismo algo, no va a recibir absolutamente nada. Y déjame decirte algo, no vale la pena. ¿Qué le convino más a este hombre? ¿Haber recibido una recompensa por el dinero que encontró o haber recibido un puesto en el que gana 10 veces más que el dinero que encontró todos los meses y con ello un lugar de privilegio en esa empresa? Bueno, así es nuestro Señor. Dios no espera de nosotros obras que salen de nosotros mismos, espera respuesta de gratitud de nuestra parte, y a eso el Señor bendice de manera abundante. ¿Se entiende, iglesia? Seguro va cambiando eso un poquito nuestra perspectiva de las cosas. Las obras de Dios, las nuestras, son probadas. Nosotros podemos hacer muchas cosas aparentemente buenas y que los demás aplauden también, pero no quiere decir necesariamente que sean obras de Dios. ¿Cómo prueba Dios las obras? Primera de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay diversos materiales, ¿no es cierto?, que están presentes en la palabra de Dios. Metales preciosos que hacen que el fuego los purifique y los limpie, y elementos naturales, como la madera, la hojarasca, que el fuego simplemente lo va a quemar. Muchas veces nuestra vida está llena de obras que no van a resistir el fuego de Dios. ¿Por qué no van a resistir? Porque nacen de nuestro propio interés, de nuestro propio egoísmo. Pero cuando las obras son realmente puras delante de Dios y son probadas por el fuego, esas obras van a quedar, esas obras van a mejorarse, esas obras van a traer gloria para el Señor. Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo será en vos su verdad. Y en el texto primero que leímos, él dice: bajo tus alas has venido a refugiar. Y este es el punto más importante en cada uno de nosotros. Todos tenemos dificultades como las tuvo Noemí. Hay momentos que en la casa del pan hay necesidad, pero no quiere decir que tengas que abandonar la casa del pan. ¿Y a dónde voy? A cubrirte bajo sus alas. Mientras David estuvo cubierto bajo sus alas, aunque fue perseguido por Saúl, el Señor jamás en la vida permitió que el enemigo tocara un cabello de su cabeza. Pero cuando David se cansó y se escapó para otro lugar, sus propios hombres casi lo matan. A veces no nos damos cuenta de lo que es movernos en la soberanía de Dios, bajo el cuidado del Altísimo. No entendemos lo que es estar cubiertos, estar con Él. A veces nos acostumbramos de tal manera que pensamos que acá con Él o fuera de Él es exactamente lo mismo. Y pasa como pasa con el hijo pródigo, que mientras él vivía bajo el cuidado del padre, pensaba que lo mismo iba a ocurrir afuera, pero sin el gobierno de su padre. ¿Y el resultado cuál fue? Que terminó comiendo algarrobas con los chanchos. Pero cada vez que nosotros recurrimos al cuidado del Altísimo, cada vez que nosotros nos refugiamos en sus plumas, no hay nada que pueda acontecer en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? ¿No vamos a tener problemas? Vamos a tener dificultades. David fue perseguido, pero el Señor lo protegía para que Saúl no lo alcanzara. David necesitaba esa persecución. Vos y yo necesitamos determinadas luchas, pruebas en algún momento, pero Él cubre para que el mal no toque tu vida, porque vos estás bajo el abrigo del Altísimo. Ese es el lugar al cual Dios nos llama. Ese es el lugar de nuestra morada. Esa es la habitación permanente que le hacemos nosotros al Señor. Cuidado, iglesia. Cuidado con ir a Moab. Cuidado con abandonar la casa del pan.
Pero pastor, hay hambre. Sí, hubo hambre también en la época de Isaac. ¿Y qué le dijo el Señor? No bajes a Egipto en busca de... Quédate en esta tierra, sembrala. Y dice la palabra de Dios que él cosechó en esa tierra al 100%, porque la bendición de Dios estaba sobre su vida. Hoy por hoy vivimos tiempos en donde fácilmente se prometen grandes resultados dando a nosotros lo que sobra. Se prometen en un montón de lugares. Vení que Dios te va a dar, poné que Dios te va a dar multiplicado. Eso, iglesia, eso son cosas nuestras. Eso es cosa de hombre. Eso es lo que el hombre hace. Dios no lo hace de esa manera. Dios no hace negocios con el hombre. Dios lo único que busca del hombre es su respuesta a esa gracia que fue derramada. Es lo único que busca. El Señor no busca que hagas cosas tremendas. El Señor dice, esto que yo te estoy diciendo, lo tomás para tu vida, lo haces para tu vida. Señor, pero yo quiero ir, no te pido eso. Te pido esto chiquitito. No, esto chiquito, no, déjame ir a conquistar los continentes. No, esto. Después anda a conquistar lo que sea, pero haceme esto primero. Y esto no sé si hacerlo. Todo eso, iglesia, tiene que ver con la recompensa, con la retribución. Dice la palabra de Dios que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Cada vez que vos buscás a Él, Él no puede dejar de contestar porque se negaría a Él mismo. Ese galardón viene en camino, conforme a la fidelidad, conforme a la gratitud de la gracia de Él sobre tu vida. Eso es lo único que Él busca de vos. No busca otra cosa. Y déjame decirte algo, la recompensa es grande. Es mucho más allá que lo que obtuvo Ruth. Es mucho más allá de casarte con un hombre rico que te puede solucionar todos los problemas. Es haber sido, de alguna manera, tatarabuela del mejor rey que hubo en este mundo, del rey David. Ser de la línea genealógica de la cual Cristo vino a este mundo. Ella decidió ir en pos de Dios. Ofra decidió volver a Moab. ¿Qué dice la palabra de Dios de Ofra? Nada más. ¿Tuvo algo que ver con el plan de Dios? No. ¿Recibió beneficio? No. ¿Hubo recompensa sobre ella? No. Y esto nos tiene que despertar a algo. Nuestras decisiones. No grandes decisiones, pequeñas decisiones. Nuestra respuesta. ¿Qué haces cada vez que hay un problema? ¿Vas a la sombra del Altísimo? ¿Qué haces cada vez que hay dificultad en la casa del pan? ¿Venís a Él o te escapás a Moab? Cuando volvés, ¿te quedás en el camino? ¿O sin saber lo que va adelante, pero sabiendo que Él va por delante, caminás hacia allí? Todo eso, iglesia, va a determinar resultados en nuestra vida, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que en todo esto podamos entender que la consistencia de nuestra vida espiritual va a determinar los resultados. Si vos das lo que sobra, no esperes grandes cosas. Si en momentos especiales haces grandes acercamientos, pero luego te corres, no esperes grandes cosas. Pero si como esta mujer que estamos viendo el jueves, vos haces una habitación permanente, tus motivos para con Él son puros, lo que Él tiene preparado para tu vida es ilimitado. Y aun cuando cierres tus ojos, lo que Él haya hecho con tu vida va a seguir trabajando. Y el día que estés en la presencia de Él, todo eso va a ser presentado delante de Él. Y va a haber galardón sobre tu vida. Sobre tu vida en la eternidad va a haber galardón. Como vivas en esta tierra, va a ser cómo vas a ser galardonado. No solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie.
Cerramos nuestros ojos y vamos a meditar mientras los chicos nos dirigen en una adoración.